Hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a hacer este live sobre sueños lúcidos, un tema increíble, un tema que poco a poco va llamando mucho la atención. Si bien siempre se ha hablado de sueños, siempre se ha hablado de tener algún recuerdo de nuestros sueños, ¿cierto? Siempre recordamos algún sueño, siempre tenemos en nuestra memoria algún tipo de sueño. Entonces, es un lenguaje onírico, o sea, un lenguaje, si bien de mucho simbolismo, también tiene mucha como coincidencia con lo que tú estás viviendo. Entonces, los sueños en general van a interpretar eso, que cada sueño al final uno mismo lo va creando, ¿sí? Con las cosas que uno va viviendo en el día a día o distintas desafíos, escenas, ¿cierto? Que se van presentando. Y hay veces que en tus sueños se van repitiendo. Entonces, el día de hoy es para hablar de sueños en general y eso da pie para poder hablar sobre sueños lúcidos. Entonces, más de alguno habrá visto algún sueño lúcido, habrá vivenciado, habrá experimentado alguno. Hay sueños lúcidos que se dan de manera espontánea o otros que tú necesitas entrenarte y eh, llevar a un cierto nivel tu conciencia en el día a día para que tú en tu sueño te puedas despertar y reconocer que estás soñando. Ese es el punto en donde tú reconoces tu sueño y puedes memorizarlo y puedes eh, como modificarlo, ¿cierto? Cuando tú estás en el lúcido puedes modificar este sueño según tus propias intenciones, ¿sí? Y ahí podemos hablar de muchas utilidades del sueño, ¿cierto? Porque queremos tal vez abordar este tema de los sueños lúcidos, porque si bien decimos que los sueños, sea cual sea, siempre tienen una connotación del inconsciente. O sea, el sueño que tú recuerdas es 90% inconsciente y 10% consciente. Por eso es que recordamos muy poco. Uno de los datos muy curiosos es que todos los días soñamos, todos los días tenemos más de 2, 3 a 4 sueños, pero recordamos muy poco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos muy distraídos, entramos muy fácil como en la rutina, entonces tú te despiertas en la mañana y idealmente sería el momento para tú poder hablar de tus sueños, escribirlo o conversarlo incluso. Eso sería lo ideal, pero claro, nos levantamos y rápidamente ya comenzamos a hacer las tareas, ¿cierto? Las labores, los trabajos, la responsabilidad, entonces ahí se te va el recuerdo, ¿sí? Por eso se dice que uno de los consejos bien prácticos es tener un libro de sueños, ¿sí? Así como el que tengo yo, en donde tú tienes que tenerlo cerca de donde tú duermes para que al momento de despertarte puedas escribir. Hay veces que es más rápido con el celular, ¿cierto? Como lo tenemos cerca, puedes grabar un audio y ahí te puedes explayar mejor aún. Pero siempre se recomienda en algún momento llegar a escribirlo, ¿sí? Y eso te va a servir también para seguir un registro de tus sueños. Y allí entra los llamados como símbolos en el sueño, que son propios, pero se van repitiendo. Por ejemplo, a mí me pasa que yo siempre sueño con naturaleza o con montañas, que estoy subiendo o que estoy preparando un viaje o que me voy a dirigir hacia allá. Entonces, cada vez que yo veo una montaña en uno de mis sueños, me pregunto si es que estoy soñando. Entonces son como check de realidad, ¿vale? Que van a ser como el bonus para tú poder darte cuenta si es que estás soñando. Entonces aquí siempre vamos a tocar la película que es Inception, ¿cierto? Y también Matrix también, que habla muy bien de los sueños, ¿cierto? Y de que cómo nosotros al momento de hacernos conscientes podemos ir transformándolo, podemos ir creando o cambiando escenarios. Y ahí vamos también hablando del nivel onírico de cada persona. Hay personas con un nivel onírico alto, sobre todo lúcido, entonces
a la semana deben tener 3 a 4 sueños lúcidos. Obviamente esto se tiene que entrenar, se tiene que trabajar, se tiene que practicar, se tiene que reprogramar también, ¿sí? Porque tenemos una programación de nuestros sueños que es olvidarlo. Entonces hay que reprogramarse, ¿cierto? Tener un nuevo hábito, pero te puede brindar una herramienta súper profunda, ¿sí? Porque, como hablábamos, es 90% inconsciente. O sea, lo que tú empiezas a ver allí, lo que se te empieza a repetir, incluso hay escenas que se te repiten, o momentos, o sentimientos, o sensaciones incluso, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú estás soñando que te caes, por ejemplo, o que incluso te disparan o algo más fuerte, tú lo vas sintiendo también cuando vuelves, me refiero a la realidad, ¿cierto? Entonces, una de las, como, como hablaba de los elementos repetitivos, ¿vale? Los elementos repetitivos son justamente lo que tú te vas a ir repitiendo en tu sueño. Entonces, tienes que hacer una lista también con estas cosas, ¿sí? ¿Qué cosas son las que más se te repiten? Y tú al momento de estar despierto, ¿cierto? Lo ves en esta realidad, por ejemplo, cuando se me cruza un perro, o cuando se me cruza un pájaro, o cuando pasan como escenas no comunes, por el ejemplo del pájaro. Tú vas caminando y se te cruza un pájaro, pero así rápido, ¿cierto? Frente tuyo. Entonces ese sería para ti es como un momento de decir, estoy soñando, miras alrededor y ahí te haces pruebas de realidad, ¿ok? Check de realidad en ese momento. Entonces tú, por ejemplo, hay uno que es súper común que es mirarse las manos. Pasa el acontecimiento o lo que sea que te perturba y tú dices, ¿esto es normal? ¿Esto está bien funcionando? Y ahí te haces la pregunta, ¿cierto? ¿Estoy soñando? Puede ser sí o no, ¿vale? Entonces ahí tú tienes que decir, vale, ¿cómo sé que yo no estoy soñando? Y ahí entran los checks de realidad, mirarte las manos, lentamente te miras las manos, en tus sueños van a brillar, o te vas a ver las manos grandes, o de animales, por ejemplo. Entonces lo que pasa ahí es que también tú puedes ir, en ese momento cuando tú te ves las manos, ¿cierto? Ahí en ese momento despierta y dices, wow, sí estoy soñando. Y ahí te envuelves y puedes incluso empezar a modificarlo, como hablábamos, ¿cierto? Y ya con el tiempo puedes planificar o estudiar, por ejemplo, si estás o trabajando incluso en algún proyecto que mantenga tu tiempo, puedes incluso trabajarlo en ese plano astral, ¿cierto? Pero puede ser un abanico de cosas, desde volar. Las primeras experiencias que uno tiene es volar, ¿vale? Y ese es otro check de realidad muy potente que si puedes estar notando mejor, que es dar un salto, ¿sí? Cuando tú ves esa escena extraña, ¿cierto? O cuando tú constantemente entras en esto de controlar y recordar tus sueños lúcidos, te tienes que hacer este check de realidad durante el día. No todo el día, sino que en ciertos momentos cuando tú veas algún acontecimiento extraño, ¿vale? O que te llame la atención o que te perturbe. Entonces ahí hay uno que es mirarse las manos, como te decía, y el otro es saltar. Y tú saltas. Y aquí tú saltas en esta realidad y caes en menos de un segundo, tocas el suelo. Cuando tú estás en un sueño y tú haces ese check de realidad de saltar, tú saltas y te quedas en el aire unos segundos y luego caes, suave. Y ahí lo que ocurre es que te das cuenta y dices, wow, esto es un sueño. Puedes rápidamente cambiar todo, toda la escena que estás viendo, puedes rápidamente salir, dejar lo que estás haciendo y despegar. Y ahí vuelas, ¿sí? Hay veces que te enseñan a volar, como tipo escuela, hay veces que te encuentras con alguien y te enseña, que es lo que me pasó a mí, que un personaje me enseñó a volar sobre un techo, ¿sí? Y lo aprendí, ¿vale? Entonces son sueños que uno va como por niveles, ¿ok? Entonces hay personas que conectan muy bien con los sueños, que los recuerdan fácilmente, que han tenido sueños lúcidos espontáneos. Hay personas que nunca han tenido un sueño lúcido y a esas personas también la invitación para que en algún momento, después de que veas este live, si lo ves entero y si anotas y si practicas, puedes anotar después y comentar si tuviste alguna experiencia. Eh,
si pudiste hacer algún check de realidad, ¿cierto? Y si has tenido algún sueño lúcido. O sea, hay veces que tú escuchando un audio o un consejo, puedes tener fácilmente en la semana un sueño lúcido. Eso es como la suerte del principiante, ¿vale? Pero tu mente está tan interesada en eso que te lo va a poner en tu inconsciente y lo va a poder realizar. Entonces yo ahora les voy a decir como una lista que yo hice con distintos checks de realidad, que es lo que estábamos hablando y que es lo que me voy a centrar un poco en este live. Voy a intentar hacer más de estos sueños lúcidos, ¿cierto? Que son temas interesantes. La realidad de los sueños es hermosa, o sea, como les digo, vean Inception, la película, y si la han visto, veanla de nuevo, ¿sí? Porque es un tema que se puede utilizar para distintas cosas, porque uno después dice, ok, ¿para qué quiero memorizar o aprender de mis sueños o verlos o entenderlos, ¿cierto? Entonces entras a distintas ramas y una de esas es la sanación, ¿sí? Porque te puedes encontrar incluso con personas fallecidas, ¿cierto? Personas que estén en otro plano o incluso personas que estén en vida y tú necesitas conversar con ellos, ¿cierto? También se puede hacer. O tú, por ejemplo, si estás, no sé, estudiando para algo, puedes incluso estudiar ahí o pedir ayuda, incluso, y ya un poco más avanzado es como cuando te das cuenta, es como decir, ¿qué hago? ¿Sí? Cuando te das cuenta que estás soñando, estás en un sueño lúcido y tienes control de tu sueño, decir, ok, ¿qué hago ahora? Porque tengo infinitas posibilidades. En los sueños hay infinitas posibilidades. Mira, en los sueños el tiempo no existe, ¿vale? O sea, el tiempo no avanza como acá, en esta realidad que vemos ahora. La gravedad tampoco existe. Entonces tú saltas y vas a flotar. Tampoco puedes morir. Y tampoco hay riesgos. O sea, no te va a ocurrir nada. ¿Sí? Esos son mitos que ocurren. Pero para que dimensiones un poco que en ese mundo onírico que es real, o sea, cuando tú haces un sueño lúcido, tú ves, incluso hay testimonios que dicen que ves más detalles que en esta realidad que vemos ahora. O sea, el onírico sería aún más detallado, ¿sí? Y es interesante porque es como que estuviéramos dentro de nuestra mente. Cada sueño es propio, ¿sí? Entonces tú puedes manejarlos, interpretarlos, reconocerlos y de ahí hacer un trabajo más profundo, que es por lo menos mi idea con esto de los sueños, que es llegar a darte cuenta que estás soñando y en algún momento atreverse, porque no es fácil, decir, eh, ¿cómo puedo sanar cierto tema? ¿Cómo puedo, cómo puedo ayudarme? ¿Sí? ¿O cuál es mi sombra? Mira, y tu sombra se te puede presentar. Así cambia todo el escenario y se te presenta tu sombra. Puede ser algo terrorífico, que te dé miedo, pero si en ese momento logras controlar, ¿cierto? Toda la emoción y todo el miedo que estás viviendo, te vas a dar cuenta que eso se esfuma. Eso se esfuma y esa sombra, entre comillas, desaparece. Entonces puedes hacer eso mismo con cosas que te estén dificultando hoy en día, ¿cierto? Desde escenas, sentimientos, lo que sea, tú cuando tienes el control de tu sueño, puedes pedirle a tu inconsciente que te muestre eso, ¿vale? Que te muestre esa sombra, ¿vale? Y los sueños te la van a mostrar. Entonces ahora les voy a contar de los checks de realidad. Una lista que yo hice son alrededor de 10 checks de realidad. La idea es que estos lo hagas durante el día, como te decía, y los vayas repitiendo, ¿vale? Y en algún momento vas a estar soñando y te vas a hacer la duda, ¿cierto? De que si estás soñando o no, y vas a poder hacer este check de realidad, y eso te va a permitir a ti como, como activar tu consciente dentro del inconsciente que es de los sueños, ¿cierto? Entonces, como hacerte consciente en un sueño, ¿vale? Hacerlo lúcido. Y de ahí puedes hacer lo que tú quieras, infinitas posibilidades. También hay veces que uno, por ejemplo, vas creando, vas deshaciendo, creando, o vas volando incluso y pierdes energía, ¿sí? Como que tu sueño pierde combustible.
Y justamente pasa eso, o sea, uno, por ejemplo, para empezar a aprender vuelo o a volar, que es como lo primero que uno hace, necesitas una cierta energía interna, ¿cierto? Sobre todo de chakras inferiores. Entonces, es importante también como tener esa como reserva o como pila del sueño, ¿cierto? Que se va como impulsando, ¿vale? Entonces ahora los checks de realidad sería el primero, mirarse las manos, que funciona muy bien, muy bien. Luego mirarse los pies, o sea, te miras las manos, te miras los pies, ¿sí? Que hay veces que uno no lo hace constantemente en el día, o sea, ¿cuándo, en qué momento te miras los pies? ¿Vale? Contarse los dedos, así, de esta forma, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y en un sueño te aparece un dedo más, o bueno, otra mano también, o no puedes terminarlo, o no puedes hacer este movimiento que aquí es muy sencillo hacerlo, pero en un sueño costaría mucho, mucho hacerlo. Después otro que es muy potente igual, mirarse en un espejo, te miras en un espejo, luego te das de ese espejo y te vuelves a mirar. ¿Sí? Cuando lo haces en un sueño, el espejo o tu reflejo se distorsiona, o eres otra persona, o estás con otra ropa, o estás con alguna vestimenta extraña, ¿sí? O incluso de otro tiempo, ¿sí? Como una vestimenta antigua, ¿cierto? Otro, leer un libro o un texto y después volver a leerlo, ¿vale? Una página, la estás leyendo, o un texto mismo. Si puedes, por ejemplo, hacer esto como un chequeo de todo tu entorno, y ves alguna letra, la lees y luego la vuelves a leer, y ahí, claro, en el sueño se distorsionan las letras, ¿cierto? Como que se derriten. Entonces, otro check para que tú te des cuenta dentro de un sueño que estás soñando. Dar una vuelta también en círculo, ¿sí? Hay algunas pruebas que son, obviamente que no las, o sea, idealmente las puedes hacer en cualquier lugar, esa es la idea, que incluso cuando tú estás afuera y te ocurren cosas extrañas, así como, como coincidencia o sincronía o milagro ya, hagas check de realidad, o sea, cuando estás ahí y si hay más gente, bueno, lo puedes hacer, o puedes hacer algunos que son más sencillos, ¿sí? Pero por ejemplo, ese darte de la vuelta, ahí tienes que tener un poco más de habilidad para poder hacerlo. Eh, Otro, dar un pequeño salto. Ese también es muy, 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 muy bueno poder hacerlo, porque la diferencia entre el salto en la realidad versus en el sueño es muy grande, porque tu cuerpo ya no pesa, ¿cierto? La gravedad no está y simplemente flotas, y esa sensación interna te da la señal para tú poder despertar. Eh, Otro también que se enseña bastante, que es atravesar la mano con tu dedo, así. ¿Sí? Entonces en esta realidad choca o hay resistencia, ¿cierto? Y en el sueño tu dedo pasa de largo por acá y se transforma acá la mano, como que se distorsiona igual, como más elástica, y ahí al tiro, wow, esto es un sueño. También algo un consejo muy bueno, que es andar con un reloj análogo, así que no sea digital, y durante el día mirarlo, ¿vale? Mirar la hora. Entonces te vas a dar cuenta que cuando ves la hora en la realidad, ¿cierto? Bueno, va cambiando como se observa acá, pero en un sueño el reloj avanza o se distorsiona, igual se derrite, o avanza muy rápido o avanza muy lento, o es la hora y son las 2 y después lo ven en un segundo más y ya son las 7, así como un cambio muy brusco en la hora. Entonces también son pequeños detalles, al final es como estar bien presente a todas las señales que te van ocurriendo, y hay veces que, por eso que se dice que se entrena, ¿cierto? Porque mantener el presente constantemente todo un día no es fácil. Requiere una concentración, un esfuerzo mental, un esfuerzo físico, de todo, para tú poder mantenerte alerta o como atento, ¿sí? Entonces, estos checks de realidad nos ayudan como a resetear el presente, y tú decir, ya, ¿esto es un sueño? Te hacen la pregunta. Eso es muy bueno también, hacerte esa pregunta. ¿Esto es un sueño? Entonces, esos son los checks de realidad. Ojalá que tú los puedas realizar durante el día. Otros consejos también es el dormir, ¿cierto? Que es muy importante. ¿Qué necesitamos? O sea, es fundamental un ambiente relajado, ¿sí? Que no haya mucho ruido, que no haya tampoco mucha luz.
ojalá que sea oscuro, ¿cierto? Ausencia de luz. Y dormir bastante también. Ojalá también a poder hacer alguna técnica de relajación o algunos movimientos de relajación antes de acostarte. Idealmente también es desconectarse de la tecnología. También no comer muy pesado, ¿sí? Hay varios consejos que tú puedes ir siguiendo y puedes ir probando, ¿sí? Porque hay veces que, como yo les decía, la persona le llama la atención, empieza a escuchar o empieza a leer y mágicamente a las 1 o 2, 3 noches tiene un sueño lúcido. Y esa experiencia le cambia toda la perspectiva. Eso es como lo milagroso al final de los sueños, porque si tú logras tener un sueño lúcido, si es que aún no lo has tenido, te vas a dar cuenta que es una experiencia de apertura y de como iluminación, ¿sí? Porque la persona se da cuenta, se da cuenta de esa realidad, ¿cierto? Y después, bueno, despierta y ya empieza como a cuestionarte ciertas cosas, ¿cierto? Algunos temas se empiezan a dar vuelta. Entonces, es muy interesante lo que ocurre. Normalmente es que no hablamos de los sueños, ¿cierto? Nos despertamos, ya está, se olvidó y me pongo a hacer lo que tengo que hacer durante el día. Pero bien sabemos que civilizaciones antiguas, las tribus de todo el mundo, lo primero que hacen en la mañana es conversar de los sueños. Los abuelos le preguntan a los nietos o padres o madres a sus hijos o hijas, le preguntan, ¿qué soñaste? ¿Sí? Y cuando tú desde pequeño le empiezas a hacer esas preguntas simples, y si tú, bueno, tienes hijos o hijas o alguien pequeño a tu alrededor, pregúntale qué soñó el día de mañana, y hay niños que recuerdan todo, o sea, detalles, te pueden hablar mucho, mucho rato de un sueño, mucho rato. Entonces, eso es lo interesante. Eh, y bueno, ahí se va desarrollando también eso, ¿cierto? Porque te vas también como concentrando en qué soñaste, ¿cierto? Porque si tú sabes que alguien te lo va a preguntar después, quieres responderle algo. Entonces, una práctica también muy buena es hablar del sueño en el desayuno. Un buen consejo. Entonces, bueno, la gente que vea esto, que lo vea hasta el final, eh, intenta hacerlo, ¿vale? Intenta hacerlo sin esperar nada, ¿sí? Como te digo, hay gente que se demora muy poco, hay gente que se demora más tiempo, pero si tú logras tener una experiencia por lo menos con sueño lúcido, se te van a abrir muchos campos en tu inconsciente. O sea, es como empezar, como activar tu geometría, ¿vale? Tu geometría interna y externa. O sea, cuando tú empiezas a hacer un trabajo interno, porque tú lo que haces en los sueños es entrar en tu inconsciente. Y tu inconsciente es único, ¿sí? Porque ningún sueño va a ser igual a otro, ningún sueño va a tener las mismas características, ¿cierto? Entonces son todos distintos, todos se van como armando de distintas formas, según lo que tú vives, tu experiencia, y según lo que tú sabes también. Entonces, eh, antes de dormir, relajar el cuerpo, relajar el ambiente, hacerlo liviano, ¿sí? Y ahí, bueno, dormir 8 horas se recomienda, y desde las 4 de la mañana hasta más o menos como a las 6, más o menos 3 4 de la mañana hasta las 5 6, es donde hay el porcentaje de mayor sueño lúcido, ¿sí? Entonces, a esa hora también hay que estar uno atento, porque lo que pasa en los sueños es que uno va así, ¿vale? Hay momentos que estás muy profundo, ¿cierto? Y otras veces que vas subiendo. Y eso el cuerpo en la noche lo hace alrededor de 4 veces. Entonces, cuando tú estás volviendo en esta fase, es muy fácil despertarte, ¿sí? Ahí es cuando tú vas al baño, cuando quieres tomar agua o algún tipo de levantarte, ¿ok? Hay veces que no ocurre, que no alcanza como a despertar. Entonces ahí baja de nuevo y ahí cada vez más profundo entra. Y en la última fase del sueño es donde podemos la mayor posibilidad de tener sueños lúcidos. Entonces a esa hora también hay que estar muy atento. Pero sobre todo al momento tú, por ejemplo, de despertarte, otro ejercicio muy bueno, y no solo para recordar sueños, sino que para comenzar tu día, es, ok, tú te despiertas en la mañana, hay gente que tiene despertadores, hay gente que no, te despiertas y mantente unos segundos ahí, ojalá con ojos cerrados, y percibe tu cuerpo, cómo está, después de volver.
¿cierto? Después de volver del mundo onírico, de los sueños, el cuerpo está muy relajado y bueno, en ese momento tu cuerpo está activándose y tu mente igual. Entonces, en ese momento también como empezar a sentir el cuerpo como un chequeo, cómo se siente, ¿sí? ¿Qué hay? Y ahí hay muchos relatos, desde sentir vibraciones en todo el cuerpo, desde sentir relajación, ¿sí? Es como más sensitivo. Y en ese momento también empiezas a hacer memoria. Empiezas a preguntarte, ¿qué soñé? Y ahí te caen algunas escenas, ¿cierto? De repente es muy, muy, muy detallado lo que puedes recordar. Hay veces que no, solo escenas. Hay veces que solo palabras. Entonces es como una forma de ayudarte a recordar para que no rápidamente te levantes y ahí tú comienzas tu día y el sueño se te va. O sea, también la memoria del sueño es muy, muy frágil, muy frágil. Por eso que tampoco es muy sencillo abordarlo, ¿cierto? Pero si te das cuenta con todo lo que hemos hablado, damos a entender que el mundo de los sueños es enorme, o sea, es un abanico de posibilidades infinitas. Y el otro que llama la atención es que dormimos muchos años de nuestra vida, entonces es como toda la noche tenemos la posibilidad de entrar en tu sueño, de a lo mejor controlarlo, de a lo mejor aprender algo, y ahí, bueno, podemos saltar a distintos escritores, músicos, artistas, inspiradores que han creado a partir de lo que han visto en sus sueños, ¿cierto? O incluso han hecho preguntas en sus sueños y se le van revelado lo que después en la realidad lo construyen, ¿cierto? Lo interpretan, no te lo dan textual, o sea, no te lo dan como fijo. Hay veces que sí, los sueños son infinitos, pero hay veces que son más metafóricos y tú después lo descargas en esta realidad, ¡pum! Entonces puedes traer alguna idea, alguna solución incluso, alguna inspiración de tu mundo onírico y la puedes traer acá a la realidad y la puedes plasmar. Y ahí es cuando tú haces algo único, porque ese sueño es solo tuyo, ¿me entiendes? O sea, es tu mundo onírico, ¿vale? Entonces son muchas las posibilidades o herramientas o alternativas que nos da un simple sueño, ¿sí? Y ya después podemos entrar a interpretación, ¿cierto? Que también es un tema muy, muy, muy bonito, muy interesante, que es interpretar tus sueños. ¿Qué soñaste? ¿Con agua? ¿Con tierra? ¿Con tu cuerpo? ¿Eras tú, otra persona? ¿Te veían pequeño? ¿Estabas corriendo? ¿Estabas saltando? ¿O qué? ¿Qué actividad estabas haciendo? ¿Sí? ¿Vale? O, bueno, otro como antecedente de los sueños es que también es muy importante relajar el cuerpo durante el día, ¿vale? Entonces, constantemente durante el día también tienes que hacer un chequeo de tu cuerpo y ver qué zona está, no sé, chueca, o no está bien integrada, o te duele, o necesita estirarse. Entonces, constantemente tienes que hacer respiraciones durante el día para tú poder realmente relajar tu cuerpo, sobre todo entrañas, ¿vale? Hombros, las entrañas siempre abrirlas, ¿cierto? Sentirlas. Y poco a poco, como te digo, es un trabajo que se va a ir por repetición, hasta que lo vamos integrando como una nueva programación, una reprogramación, ¿sí? Como Sacano, es que no me acuerdo de los sueños, ¿no? O sea, poco a poco vas a ir recordando. Y siempre hay que estar atento, y sea cual sea como el mensaje que te quiera dar, anotarlo, ¿sí? De la forma que sea, o sea, este libro de sueños solo lo vas a leer tú, ¿sí? Entonces, incluso si sabes dibujar, te gusta dibujar también, es una herramienta muy buena, utilizar el dibujo y el arte para poder plasmar tus sueños. Y algo muy bonito que sucede con este libro es que con el tiempo tú lees un sueño que tuviste el año pasado, por ejemplo, o hace 2 años, y cuando yo, por ejemplo, lo escribo, intento darle harto detalle, es increíble cuando lo vuelves a leer, que te sigue entregando nueva información, ¿cierto? Nuevo entendimiento, o incluso ahora lo entiendes más, ¿sí? Pero es un trabajo de inconsciente puro, ¿sí? Y el inconsciente más inocente, o sea, lo que tú vayas a ver en tu sueño es lo que realmente te tiene que mostrar, ¿sí? Es como un espejo del alma que se habla también, entonces como ver atrás de tus ojos, ¿cierto? Entonces, bueno, y así, con el tema de los sueños, sin duda da para hablar de muchas, muchas variantes. Yo aquí intenté hacer como un resumen, ¿cierto? De lo que se puede extrapolar de los sueños. Eh, bueno, más lo mismo como despertarte y ojalá escribirlo al tiro o grabarlo, ¿cierto? Anotarlo.
la memoria es muy frágil de los sueños. Entonces, también las señales oníricas, que es lo que hablábamos delante, que es cuando tú dices, oye, esto es un sueño, es como el engaño del sueño. Tu mente cuestiona la realidad, ¿sí? En ese momento, y ahí es cuando tú tienes que hacer el check, ¿vale? El check de realidad que lo vas a ir incorporando durante el día, ¿sí? Todo el entrenamiento onírico, por eso yo les recomiendo que vean Inception y la van a ver. Lo que hace el personaje principal es que entrena a sus clientes para que en sus sueños no los ataquen, ¿cierto? No les roben, clave secreta, caja fuerte y ese estilo. Entonces, entrena al sujeto en vigilia, le dan herramientas para que en su sueño pueda despertar y controlarlo y saber si alguien lo está manipulando. Es como es el resumen de la película, ¿no? Muy interesante, entonces, esto se puede entrenar. Se entrena en la vigilia, hace los checks de realidad cuando estás despierto y luego en tu sueño te vas a despertar, ¿sí? Vas a tener esa herramienta. Es una herramienta que tú incorporas a tu inconsciente. Entonces, para hacerla consciente en tu inconsciente, debes integrarla en el día a día, ¿sí? Y es muy interesante y es divertido, llega a ser divertido. Incluso si estás con más personas, puedes intentarlo entre los dos, ¿sí? Y en algún momento alguien va a tener el sueño lúcido, que eso es lo más potente, porque cuando tienes la experiencia, los testimonios hablan por sí solos. O sea, la persona cuando tiene el primer sueño lúcido, cambia su vida. Así de simple. Así que con eso los dejo. Comenten qué les pareció el tema, que si han tenido sueños lúcidos muy locos o que han recordados. Y si, bueno, pudiste ver este video y has podido hacer algún check, me cuentas cómo te va. Entonces, muchas gracias por escuchar. Namaste. Gracias, gracias.